Hoy en día tenemos la fortuna de vivir en una época en la que los investigadores criminales cuentan con docenas de herramientas tecnológicas a su disposición para ayudarles a resolver incluso los casos más difíciles. Desde las pruebas de ADN hasta el rastreo de teléfonos móviles, estos avances están ayudando a resolver muchos casos, sin resolver que antes se creían imposibles de solucionar. Pero ¿qué pasa cuando tienes imágenes de cámaras de seguridad del sospechoso o del propio crimen y aún así no tienes respuestas? En el episodio de hoy exploraremos justamente eso mientras revisamos 4 casos escalofriantes y sin resolver que cuentan con imágenes de CCTV. Magda Czałkowska. En julio de 2007. Magda Czałkowska tenía 11 años y vivía en la ciudad de Kielce, Polonia. El 3 de julio Magda y su mejor amiga, Elisa, quien era hermana de su madre y tenía solo 15 años, pasaron tiempo en una granja de caballos en las afueras de la ciudad donde Elisa trabajaba. Cuando llegó la hora de regresar a casa, el dueño de la granja dejó a las 2 chicas cerca de la estación de tren en el centro del pueblo, no muy lejos de la residencia de Magda. Alrededor de las 8:40 p.m., las 2 chicas se separaron. No está claro por qué Elisa no acompañó a su sobrina a casa, pero después de separarse, Magda se dirigió a través de un túnel cercano que formaba parte de la estación de tren. A las 8:43 p.m. fue vista en las cámaras de seguridad caminando por el túnel. Esta es la última vez que se vio a Magda con vida. Para las 11 p.m. no había regresado a casa. Preocupada por el bienestar de su hija, la madre de Magda llamó a Elisa y le preguntó si estaban juntas. Elisa le dijo que se habían separado alrededor de las 8:40 e inmediatamente la madre de Magda alertó a las autoridades sobre su desaparición. Una vez que se reportó la desaparición de la niña de 11 años, la policía actuó rápidamente. Comenzaron a rastrear los últimos movimientos de Magda y descubrieron las imágenes de las cámaras de seguridad que la mostraban caminando por el túnel. A las 8:43 p.m., los oficiales recorrieron la zona en busca de señales de la niña desaparecida, pero se retiraron desanimados y con las manos vacías. La familia de Magda y las personas presentes en el rancho de caballos fueron interrogadas exhaustivamente, pero descartadas como sospechosos. Pasaron 3 semanas antes de que se encontrara algo significativo. La mañana del 26 de julio, un paseador de perros descubrió el cuerpo de Magda cuando su perro llamó su atención hacia una tumba poco profunda debajo de un enebro. Estaba desnuda y en descomposición, y no se encontró ninguna de sus pertenencias junto a ella. Incluso le habían quitado los aretes. Los investigadores usaron ADN para confirmar su identidad, y una autopsia reveló que no había señales de agresión sexual. Se determinó que la causa de su muerte fue asfixia, posiblemente sofocación con una almohada, y se estimó que probablemente murió entre el 16 y el 19 de julio, lo que significa que durante algunas semanas Magda estuvo en otro lugar, probablemente retenida en cautiverio antes de su fallecimiento. Ha habido mucha especulación en los años posteriores. Algunos creen que Magda se encontró con un asesino oportunista en su camino a casa. Mientras tanto, otros investigadores en línea teorizaron que el perpetrador cuidó de la niña de 11 años, señalando la manera en que fue asesinada, y que había comido su platillo favorito poco antes de su muerte. Los expertos también afirmaron que parecía haber sido alimentada, bañada y cuidada durante su tiempo en cautiverio, aunque puede que la hayan bañado para deshacerse de pruebas. Cabe destacar que un informe indica que un testigo vio a Magda hablando con 2 hombres que estaban junto a un vehículo oscuro cuando iba de regreso a casa. No parece que estos hombres hayan sido identificados alguna vez, y se dice muy poco más sobre ellos. Ha habido poco progreso desde que se encontró el cuerpo de Magda, ya que nunca se ha recuperado ADN, huellas dactilares, ni nada que pudiera identificar al asesino. Aún así, los investigadores han asegurado tanto a los medios como a la familia que el caso no está cerrado, y esperan algún día encontrar justicia para Magda y sus seres queridos. Justo antes de la medianoche del 27 de julio de 2021, Catherine Janis, de 40 años, pasó por Henry's, un popular gastropub en el vecindario de Midtown en Atlanta, Georgia, en compañía de su pitbull de 3 años, Bowie. Catherine saludó a su pareja, Emma Clark,
quien estaba trabajando en ese turno, y la pareja conversó durante unos minutos antes de que Catherine se fuera de nuevo para continuar su paseo con el canino. La última vez que se vio a Catherine fue a las 12:09 am, cuando fue captada por las cámaras de seguridad caminando con Bowie justo al cruzar la intersección Pride en la calle 10 a solo media milla de Henry's. Menos de una hora después, justo antes de la 1 am, Emma terminó su turno y regresó a casa para descubrir que su pareja aún no había regresado. Sus mensajes de texto no recibieron respuesta y Catherine no contestó las llamadas entrantes. Preocupada, Emma utilizó la función de buscar mi iPhone, lo que reveló que la mujer de 40 años seguía en Piedmont Park, donde a menudo paseaba a Bowie. Pero Emma notó que el dispositivo de Catherine no se movía. Alarmada, se dirigió al parque en su bicicleta y recorrió el lugar buscando a su pareja. Entonces, cerca de la entrada de la calle 10 por Charles Allen Drive, Emma vio algo acercándose. Se dio cuenta de que era Bowie. Lo habían matado. Emma llamó a Catherine en pánico antes de ver algo a unos 30 metros de distancia. Habiendo abandonado su bicicleta, corrió al lado de Catherine. Había una gran pérdida de sangre y la mujer de 40 años tenía un corte en la garganta. Catherine estaba muerta a la 1:10 de la mañana. Emma llamó a los servicios de emergencia. La muerte de Catherine fue violenta. Había recibido más de 50 puñaladas, su cuerpo estaba mutilado y su garganta había sido cortada con tanta fuerza que casi fue decapitada. El agresor había tallado la palabra gorda en su torso al revés y una larga incisión se extendía desde su esternón hasta la ingle. Catherine había luchado, algo que era evidente por las heridas defensivas en sus manos y brazos. Muchas de sus heridas tenían menos de 2 centímetros de profundidad y también había sufrido ataques por la espalda, ya que tenía 15 heridas en la espalda. La ropa de la parte inferior de su cuerpo había sido bajada, pero no se encontró evidencia de agresión sexual. También había sufrido traumatismo por objeto contundente en la cara y el cuello. Bowie, el perro, también había sido apuñalado. Se especula que él estaba defendiendo a Catherine y que ella había huido del agresor. Por eso había distancia entre los dos cuerpos. Después del asesinato, Emma fue interrogada extensamente, pero no parece ser una persona de interés. No se ha nombrado a ningún sospechoso en el caso, pero los investigadores de Atlanta han declarado que están cerca de resolverlo. Han descartado las teorías de que el ataque fue un crimen de odio o la obra de un asesino serial. Su caso sigue sin resolverse. Si tienes alguna información sobre la muerte de Catalina, puedes contactar al Departamento de Policía de Atlanta, 40-457-78477, Shelby Thornborough Shelby. Thornborough no tuvo el inicio más fácil en la vida. Abusada y descuidada, fue pasada de un hogar de acogida a otro en zonas rurales de Texas. No fue hasta que se hizo adulta que se mudó con su hermana mayor a Houston. Una combinación de depresión y un trastorno alimenticio llevó a Shelby a tener sobrepeso, y su hermana la ayudó a perder los kilos de más. Aunque estaba satisfecha con su peso ideal, Shelby seguía luchando con su autoestima. Aún así, tenía grandes ambiciones. Quería convertirse en modelo. Pero antes de poder hacerlo, Shelby sentía que necesitaba quitarse el exceso de piel que le quedó tras su drástica pérdida de peso. También quería hacerse un aumento de busto. Aunque su hermana, Christina, no estaba de acuerdo, Shelby, de 20 años, decidió entrar al mundo del trabajo sexual. Su novio la animó a convertirse en una escort de alto nivel, lo cual pensaron que le daría el dinero que necesitaba para pagar la cirugía. Sin embargo, el 4 de noviembre de 2015, Christina descubrió que su hermana nunca llegaría a cumplir sus sueños. La encontraron muerta en su departamento y el ataque fue brutal. La garganta de Shelby había sido cortada con un cuchillo tan afilado que llegó hasta el hueso de su cuello. Los cortes en su muñeca mostraban que había intentado defenderse del culpable. El novio de Shelby tuvo noticias de la joven de 20 años por última vez a las 8:40 p.m., cuando ya no supo nada más de ella. Para las 10 p.m. fue a su departamento para ver cómo estaba, sabiendo que tenía una cita con un cliente. Esa noche la encontró desnuda en la cama, inconsciente y sin pulso, y llamó a la policía. El novio de Shelby fue investigado a fondo por las autoridades. Aunque no tenía condenas por delitos violentos, tenía un largo historial de delitos relacionados con drogas. Él mantuvo su inocencia durante todas sus numerosas entrevistas con los investigadores. La mejor pista de los detectives llegó cuando descubrieron que el complejo de apartamentos de Shelby tenía una cámara de vigilancia en el vestíbulo.
4 meses después de su muerte, la policía reveló al público las imágenes que mostraban al sospechoso entrando al edificio apenas unos momentos antes de la hora estimada de su muerte. Se le describe como un hombre blanco, que vestía una camisa de manga larga de color claro, shorts y tenis. Posiblemente llevaba gafas de sol. Entró al edificio a las 8:34 p.m. y vuelve a aparecer saliendo a las 8:57 p.m. No se cree que este hombre sea el novio de Shelby, ya que tienen apariencias distintas. Otra pista importante que tenían las autoridades era un intercambio de mensajes en el teléfono de Shelby, donde ella arregló una cita con un hombre que creen que probablemente era un cliente. Los mensajes provenían de un teléfono desechable que fue pagado en efectivo poco antes del crimen y fue desactivado inmediatamente después. Los investigadores creen que el teléfono fue comprado específicamente para el asesinato y desechado después. Los detectives creen que si el hombre en las imágenes es su asesino, entonces este no fue su primer crimen. Sabía cómo y dónde cortar la garganta, evitó mancharse de sangre, no dejó huellas dactilares en la escena y sabía cómo usar un teléfono desechable. También notaron que mantenía una de sus manos en el bolsillo, lo que sugiere que podría estar ocultando una herida, un arma o una característica física identificable, como un tatuaje o una cicatriz. De manera similar, los detectives de Internet han sugerido que podría estar usando una camisa de manga larga para cubrir tatuajes. La policía también ha declarado que el culpable dejó ADN en la escena en forma de cabello, pero hasta ahora no han podido identificar una coincidencia. Ellos creen que podría ser un asesino serial no identificado, ya que descubrieron que mujeres de apariencia similar a Shelby fueron contactadas alrededor de la época de su muerte. El caso de Shelby sigue sin resolverse. Si tienes alguna información sobre su muerte o crees reconocer al sospechoso en el video, puedes contactar a Houston Crime Stoppers al 713-222-8477 a Aaron Cato. Aaron Cato tenía 28 años cuando desapareció de manera extraña en la ciudad de Ilford, en Inglaterra, en la primavera de 2019. El 18 de abril, alrededor de las 5:30 am, se vio a Aaron en las cámaras de seguridad siendo perseguido por Lake Street antes de que lo alcanzaran y lo empujaran a la parte trasera de un BMW hatchback. No se le ha vuelto a ver, ni se ha vuelto a saber de él desde entonces, y los investigadores están tratando su desaparición como un asesinato. En los momentos previos a las extrañas imágenes de las cámaras de seguridad, Aaron había pasado el día jugando boliche con su familia. Después de unas horas, le dijo a su pareja que iba a salir con unos amigos, y a la medianoche la llamó de nuevo para avisarle que pronto iría a casa. Más tarde esa noche, según se informa, Aaron estuvo involucrado en una pelea en Thorold Road. Él y sus 2 amigos huyeron del lugar, pero Aaron finalmente fue alcanzado por los sospechosos. Durante el transcurso de la investigación, 7 hombres, de entre 25 y 39 años, han sido arrestados bajo sospecha de secuestro, pero todos han sido liberados posteriormente. En el momento de su desaparición, Aaron acababa de convertirse en padre por primera vez. Descrito como un hombre de familia alegre y carismático, sus seres queridos no podían pensar en ningún sospechoso, ni en ninguna razón por la que alguien quisiera hacerle daño al joven de 28 años. El vehículo, que tiene la placa RF-120CA, aún no ha sido recuperado y Aaron nunca ha sido localizado. No existen actualizaciones recientes en el caso. En junio de 2021, un artista de rap llamado Abby Jammerville lanzó una canción llamada Maldición de la Calle, que incluye algunos de los detalles del caso de Aaron, junto con algunas especulaciones sobre lo que le sucedió. La letra sugiere que Aaron posiblemente intentó robar a una banda criminal albanesa y fue asesinado por ellos. Sin embargo, no existe mucha especulación sobre la canción, dado que salió años después de que se publicaran los artículos de noticias sobre el caso. Hay una recompensa de 10.000 libras disponible para quien proporcione información que lleve al arresto y condena de los responsables de la desaparición y presunta muerte de Aaron. Si tienes alguna información sobre el caso de Aaron, puedes comunicarte con Crime Stoppers al 0800-T50 y 5 Trevilly 1, y esos son los hechos. Por favor, deja un comentario con tus propios pensamientos y especulaciones, y recuerda darle like a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver, mantente alerta, mantente a salvo y nos vemos la próxima vez.